Mi esposa me fue infiel durante meses, y le pedí el divorcio pensando que eso era lo que quería. Pero ahora llora y quiere reparar nuestro matrimonio. Originalmente publiqué en otro lugar, pero me recomendaron compartirlo aquí. Hace 7 meses descubrí que mi esposa me estaba engañando. Pasé por todo el proceso emocional, la angustia, la negación, el dolor, incluso llegué a intentar salvar la relación, aunque ya estaba rota. Estuve muy deprimido durante mucho tiempo. Lo curioso es que nunca la confronté. Simplemente no sabía para qué hacerlo. Por dentro estaba hecho un desastre. ¿Ella debió darse cuenta? Es posible. Pero si lo hizo, claramente no le importó. Hace unos 3 meses, algo cambió. Me di cuenta de que ya no quería seguir así. Estaba harto de ella, del matrimonio, de todo. Fue como si algo dentro de mí se apagó. Empecé a planear el divorcio y a preparar mi vida para después de ella. Desde entonces, la evité tanto como pude. Intentaba no estar en casa cuando ella estaba ahí, y cuando era inevitable cruzarnos, apenas le hablaba. Si me preguntaba algo, respondía con monosílabos, sí, no, tal vez, o no lo sé. Básicamente, dejé de interactuar con ella. Incluso dejé las facturas del abogado de divorcio a la vista. Si no había notado mi desapego emocional, seguro entendió lo que estaba planeando cuando vio esos documentos. Hasta nuestros hijos notaron algo. Me preguntaron si pasaba algo entre mamá y yo. Así que tuve esa difícil conversación con ellos, les expliqué que los dos los amamos mucho, pero que a veces los adultos ya no pueden estar juntos. Les dije que no era culpa de ellos, y que seguiríamos siendo sus padres, sin importar lo que pasara. Mi esposa estaba en la habitación cuando hablé con los niños. No dijo nada. Ni una palabra. Lo tomé como su consentimiento silencioso. Hace unos días, todo tomó un giro inesperado. Me encontré con una vieja conocida de la escuela. Llamémosla Mónica. Había una química increíble entre nosotros en aquel entonces, pero nunca pasó nada porque éramos jóvenes, tímidos y un poco idiotas. Sus padres se mudaron antes de que pudiera armarme de valor para hacer algo al respecto, y nunca más supe de ella, hasta ahora. El encuentro fue casual, pero en cuanto la vi, fue como si el tiempo no hubiera pasado. La tensión entre nosotros era incluso más fuerte que antes. La conversación fluyó como si nos hubiéramos visto ayer. Al final, ella me invitó a salir. Le conté todo sobre mi situación. Le dije que estaba casado, pero que ya había tomado la decisión de divorciarme. Le aseguré que no quería empezar algo hasta estar oficialmente separado. Mónica la entendió perfectamente. Me dio su número y me dijo que la llamara cuando estuviera listo, sin presiones. Saber que ella aún estaba interesada en mí, después de tantos años, me llenó de emoción. Esa misma noche, volví a casa decidido a ponerle fin a todo de una vez. Estaba increíblemente feliz, tanto que hasta sonreía como un loco mientras esperaba a que mi esposa llegara. Cuando lo hizo, le pedí que se sentara. Le dije que necesitábamos hablar. Sin rodeos, le dije que sabía que me había estado engañando. Que supuse que ella también lo sabía, porque hacía meses que yo me había desvinculado de nuestra relación y no parecía importarle. Le expliqué que quería seguir adelante con mi vida y que había conocido a alguien que me hacía sentir feliz. Cerré diciendo, teniendo todo en cuenta, creo que es hora de divorciarnos, ¿no te parece? No estaba preparado para su reacción. Empezó a llorar, pero no un llanto normal. Era un sollozo desgarrador, desesperado, que me heló la sangre. Entre lágrimas, balbuceaba excusas, pedía segundas oportunidades, decía que la aventura no significaba nada y que podíamos salvar el matrimonio con terapia. Me quedé en shock. En el fondo, pensé que estaría aliviada, incluso feliz. Le dije que no tenía por qué sentirse culpable, que podía irse con ese hombre si realmente lo amaba. ¿Por qué, si no, arriesgaría todo lo que teníamos? ¿Acaso pensaba que su infidelidad no tendría consecuencias? Me costaba creer que pudiera ser tan ingenua o tan egoísta. Le dije que, si realmente pensaba que había algo que arreglar en nuestro matrimonio o en nuestra familia,
el momento para hacerlo habría sido hace 7 meses, antes de que decidiera tener esa aventura. Ahora ya no hay nada que salvar. Es demasiado tarde. Lo que teníamos está roto, y no hay manera de repararlo. Honestamente, nunca pensé que tuviéramos problemas graves en nuestro matrimonio. Ella nunca me habló sobre lo que sentía o sobre lo que creía que estaba mal. Yo no soy adivino. Si había algo que necesitaba ser resuelto, no tenía forma de saberlo ni mucho menos de solucionarlo. Por otro lado, al involucrarse con este hombre, claramente pensó que algo andaba mal en nuestra relación. Algo tan malo que, en lugar de intentar resolverlo conmigo, decidió ignorarlo y seguir adelante con alguien más. Algo tan grave que estaba dispuesta a aceptar que nuestros hijos crecieran en un ambiente roto por el resto de sus vidas. Porque, si no era así, ¿por qué lo hizo? Se lo expliqué todo con calma. Le dije que no hay forma de deshacer el daño que me causó. No hay manera de borrar los últimos 7 meses en los que estuvo con ese hombre, ni el dolor y el sufrimiento que me provocó. Todo eso me llevó al punto en el que estoy ahora, básicamente indiferente hacia ella. O, para ser completamente honesto, tal vez incluso la odio, aunque lo oculte para poder mantener una relación civilizada como copadres en el futuro. Le dije que, claramente, ella no se preocupaba por mí. Ninguna persona que realmente se preocupe por alguien no lastima de esta manera. Nadie traiciona a alguien que dice amar. Sus palabras ahora, diciendo que me ama, no tienen ningún sentido. Sus acciones hablan por sí solas y demuestran lo contrario. En ese momento, se volvió completamente incoherente. Comenzó a llorar y a balbucear cosas que no entendí. Todo lo que decía era un desastre emocional. Finalmente, decidí que no podía lidiar con eso solo, así que llamé a su hermana. Le expliqué lo que estaba pasando y le pedí que viniera a buscarla. Cuando su hermana llegó, le di un resumen rápido de la situación y ella se llevó a mi esposa. Sinceramente, sentí un enorme alivio cuando se fueron. Fue como si pudiera respirar por primera vez en 7 meses. Por fin, un poco de paz. Ahora, aquí estoy, tratando de procesar todo esto. Y sigo sin entender. Ella tuvo que haber sabido que esto iba a pasar. ¿Cómo no se dio cuenta de que sus decisiones solo podían llevarnos a este punto? No es posible que pensara que todo seguiría igual después de lo que hizo. Es hermosa, es inteligente. Hasta donde yo sabía, nuestro matrimonio era bueno antes de que empezara con esa aventura. Pero ahora finge que me ama, que quiere que sigamos casados, que sigamos siendo una familia. ¿Por qué? ¿Cuál podía ser su motivación para todo este drama? ¿Es alguna estrategia? ¿Tiene miedo de algo? Sé que tengo pruebas más que suficientes de su infidelidad, y en el país donde vivimos eso significa que no tiene derecho a pensión alimenticia ni a ningún beneficio económico en el divorcio. ¿Será eso lo que le preocupa? ¿O teme que pueda contarle todo al esposo del hombre con quien me engañó? Él también está casado, así que quizá ella teme que esto se vuelva un escándalo. No lo sé. Todo esto es muy confuso. Pensé que escribirlo me ayudaría a encontrarle sentido, pero estoy igual de perdido que al principio. Actualización 1. Primero, gracias a todos por sus comentarios. Ha sido una experiencia abrumadora en muchos sentidos. No he tenido tiempo de responder a todos los mensajes, pero he leído cada uno de ellos. Publiqué mi historia 3 días después de mi conversación con mi ex, y para ese entonces, apenas había dormido. De hecho, me quedé dormido leyendo mensajes en mi computadora. Cuando desperté al día siguiente, tenía un patrón interesante del teclado marcado en mi cara, pero también una mente mucho más clara. Decidí que necesitaba organizar mis pensamientos, así que hice varias listas. A favor y en contra, prioridades, preguntas que quería resolver. Coloqué varios papeles en la pared, cada uno con un título diferente: nuestros hijos, cómo abordar el divorcio, preguntas para mi ex, mi matrimonio, Mónica, entre otros. El documento final que creé es demasiado largo para escribirlo aquí, pero compartiré algunos de los puntos más importantes. Mi meta era identificar los principios básicos que quería seguir y centrarme en lo que realmente importa.
Ellos son lo más importante para mí. Decidí redoblar mis esfuerzos para apoyarlos emocionalmente y ayudarlos a superar esta situación. Planeo ofrecerles más sesiones de asesoramiento individual y familiar, además de organizar viajes, pasar más tiempo juntos y crear nuevos recuerdos positivos. También voy a involucrar al resto de la familia para que los rodeemos de amor y apoyo. Hablaré con sus maestros, entrenadores y cualquier persona en su círculo para asegurarme de que tengan un sistema de apoyo sólido, inmediato y constante. Quiero que sepan que no están solos y que siempre estaré ahí para ellos. Además, me hice una prueba de ETS. También reservé una prueba de ADN para confirmar que los niños son míos. Solo pensar en la posibilidad de que no lo sean me incomoda profundamente, pero necesito asegurarme por su bienestar. Si no son míos, puede haber información médica o incluso la necesidad de contactar al verdadero padre en el futuro. Espero que lo sean, pero hasta entonces, no podré dejar de sentirme ansioso. Cuando hablé con sus terapeutas, decidimos que sería mejor explicarles la situación juntos, de manera clara y cuidadosa. Les respondimos todas las preguntas que tenían y les aseguré, una y otra vez, que podían venir a mí por cualquier motivo. Soy su padre, los amo más que a nada, y siempre estaré ahí para ellos, sin importar lo que pase. Después de reflexionar mucho, llegué a la conclusión de que nunca podré confiar en mi esposa otra vez. Sin confianza, simplemente no es posible tener una relación. También me di cuenta de que ya no la amo. No amo a la persona en la que se ha convertido. Lo que sentía por ella solía ser una parte enorme de mi vida, pero ella destruyó eso con su aventura. Cambió completamente la forma en que la veo. Tal vez, en algún universo alternativo, podía aprender a amarla de nuevo, pero para que eso ocurriera tendría que quererlo. Y la verdad es que no quiero. Es mejor terminar con esto y seguir adelante con nuestras vidas. Ya no quiero este matrimonio. Ya no quiero nuestra relación. Ya no la quiero. La parte de mí que alguna vez se llenaba de alegría y felicidad al pensar en ella, ahora solo siente temor y dolor. Pensar en ella o en asociarme con ella en cualquier nivel me provoca un gran malestar. El divorcio es inevitable, y quiero que ocurra lo antes posible. También reflexioné mucho sobre Mónica y nuestra posible relación. Recibí varios comentarios que me hicieron dudar. ¿Es realmente una buena idea empezar algo nuevo ahora? ¿Es justo involucrarla en mi caos? Le hablé abiertamente sobre estas preocupaciones. Ella no estuvo de acuerdo con que debiéramos mantenernos al margen. Me dijo que la vida es complicada y que, en lugar de esperar a que todo sea perfecto, podemos enfrentarlo juntos mientras estamos saliendo. Durante nuestras conversaciones, me contó por qué nunca se casó. Resulta que estaba comprometida, pero su prometido falleció en un accidente laboral hace casi 5 años. Esa pérdida la devastó, y aunque tuvo algunas citas después, no pudo conectar con nadie, hasta ahora. Desde su perspectiva, la vida es corta y hay que tomar riesgos cuando surge una verdadera oportunidad. Su forma de pensar me hizo verla bajo una nueva luz. Es increíblemente fuerte, y estoy agradecido de tenerla cerca, incluso si todo está siendo un desastre en este momento. Le expliqué a Mónica que no quería empezar nada hasta que mi divorcio fuera oficial. Le dije que no se trataba solo de principios, sino también de cómo podría percibirse nuestra relación. Si de repente apareciéramos juntos, muchos podrían señalarla como la rompehogares. Ella estuvo completamente de acuerdo y me dijo, esperaremos un poco después de que todo sea oficial antes de hacer algo. Su comprensión solo hizo que me sintiera más atraído por ella. Sin embargo, decidí que no la contactaría de nuevo hasta que la separación legal estuviera terminada. Acordamos que yo pondría mis asuntos en orden y, cuando estuviera listo, la llamaría para decidir juntos qué hacer. Antes de reunirme con mi esposa para hablar sobre el divorcio, escribí una lista de principios que quería seguir. Decidí que, durante la conversación, intentaría ser el hombre que solía ser antes de todo esto, alguien calmado, justo y centrado en lo que realmente importa. Mi objetivo era mantener la compostura, no ser cruel y recordar que, por encima de todo, el propósito de esta conversación era seguir adelante con nuestras vidas y poder ser los mejores padres posibles para nuestros hijos.
También preparé una lista de preguntas para entender por qué decidió tener esta aventura y cómo planeaba continuar después de todo lo ocurrido. Quería obtener respuestas claras, pero sin darle falsas esperanzas de reconciliación. No tenía intención de manipularla para obtener algún beneficio en el divorcio. Ya había decidido dividir los bienes de manera justa, proponer una custodia compartida al 50 y 50 y actuar de manera íntegra. Aunque su traición fue devastadora, no quería usarla como un modelo de lo que no debía hacer. Quiero ser alguien de quien mis hijos puedan estar orgullosos. La odio por lo que hizo. Por lo que nos hizo a nosotros y a nuestros hijos. Pero aún atesoro los recuerdos de los buenos momentos que pasamos juntos, y amo a los niños que creamos y criamos juntos. Sé que, en algún momento, tendré que perdonarla para poder seguir adelante. Hasta el momento en que me engañó, creía que nuestro matrimonio era sólido. Nos amábamos, pasábamos tiempo de calidad juntos y casi nunca discutíamos. Me sentía completamente abierto con ella, y pensaba que ella también lo era conmigo. Pero ahora, mirando atrás, sus acciones demuestran que no era así. El sábado, fui a verla. Su hermana me había advertido que no estaba bien, y no se equivocaba. Mi exesposa lucía destrozada, ojos e hinchados, el rostro apagado, el cabello desordenado. Parecía haber implosionado en sí misma. Era evidente que no había dormido ni comido mucho durante esa semana. Nos sentamos, y ella temblaba incontrolablemente. Yo, sorprendentemente, me sentía tranquilo. Podía ver su dolor, pero no lo percibía como lo haría un esposo amoroso. Era más como un espectador viendo una película. No sé cómo explicarlo, pero esa sensación me confirmó que probablemente ya no la amaba. Ella intentó hablar varias veces, pero rompía a llorar cada vez. Y no era un llanto fingido, era auténtico. La he visto llorar antes, pero nunca así. Nadie puede fingir llorar sin parar durante una semana, con sollozos tan desgarradores que parecían torturarle el alma. Cuando finalmente pudo hablar, las palabras salieron a borbotones, como si se rompiera una represa. Se disculpaba constantemente, y para mi sorpresa, no intentó excusarse ni culparme. Su hermana también lloraba mientras la regañaba por sus decisiones. Al parecer, su hermana ya había pasado por algo similar. Perdió a su prometido hace un año debido a una infidelidad, algo que yo no sabía. Según mi exesposa, esa situación la llevó a reflexionar sobre su propia vida y, de alguna manera, eso desencadenó su crisis de mediana edad. Comenzó a pensar mucho en la infidelidad, hasta que finalmente se enamoró de su amante. Dice que nunca planeó lastimarme y que pensó que yo nunca lo descubriría. En su mente, se convenció de que esta aventura sería temporal y que todos volveríamos a nuestra vida normal. Me confesó que rompió con su amante hace aproximadamente un mes y medio, pero nunca me lo dijo porque esperaba que pudiéramos volver a estar juntos. Me dio su teléfono para que lo revisara. Aunque había bloqueado al hombre, los mensajes aún estaban ahí, y todo indicaba que había terminado la relación. Ella creía que, con el tiempo, podríamos superar esto y reconstruir nuestro matrimonio. Estaba convencida de que saldríamos más fuertes que nunca. Sin embargo, para mí, escuchar todo esto solo confirmó lo lejos que estamos de esa posibilidad. Cuando la miré directamente a los ojos al confrontarla, vi que la entendía. En ese momento supo que probablemente este era el final. La realidad de todo lo que había hecho la golpeó como una tonelada de ladrillos. Intenté hacerle algunas preguntas, principalmente sobre qué estaba pensando cuando decidió que tenía derecho a hacernos esto a mí y a nuestros hijos. Sus respuestas no fueron más que una muestra de su egoísmo. Pero pronto me di cuenta, como muchos de ustedes señalaron, que nunca obtendré las respuestas que busco, porque no existen. No hay ninguna razón aceptable para engañar, así que tampoco hay una respuesta que me satisfaga. Sin embargo, logré cerrar este capítulo de una manera extraña. Le expliqué cuánto daño me había hecho, el dolor increíble que me causó. Le dejé claro que era su culpa que nuestro matrimonio se hubiera roto, y que nuestros hijos crecerían en un hogar deshecho. Decírselo me dio una sensación de paz inesperada. Me sorprendió que hubiera leído sobre cómo reparar un matrimonio roto por una infidelidad.
Tenía preparada una cronología detallada de los hechos, una confesión firmada y aún más. No quise ni leerla, solo tomé todo y lo entregué a mi abogado. Ella rogó y rogó por una segunda oportunidad, asegurando que haría cualquier cosa que le pidiera. Le dije que no le creía, que simplemente ya no confiaba en ella. Entonces me preguntó qué podía hacer para arreglarlo. Le respondí que no era mi trabajo darle una solución. Que si no sabía cómo remediar lo que hizo, no podía esperar que yo le presentara una solución. Le pedí que se imaginara en mi lugar y después de varias idas y venidas, admitió que probablemente tampoco me perdonaría si los papeles estuvieran invertidos. Le mencioné que me había hecho una prueba de ETS y que también iba a realizar una prueba de ADN a los niños. Se derrumbó completamente durante 20 minutos al escuchar esto. Insistió en que esta había sido la única vez que había engañado o hecho algo fuera de lugar. Pero, después de más discusión, admitió que no tenía motivos para esperar que yo confiara en su palabra. Ella misma dijo que, si estuviera en mi lugar, probablemente haría lo mismo. Le pregunté si la esposa de su amante sabía algo. Me dijo que no. Admitió que merecía saberlo. Le pregunté si ella misma planeaba decírselo o si lo hacía yo. Ella me preguntó si consideraría una reconciliación o terapia matrimonial si se lo contaba. Le dije que no, pero que, si lo hacía, al menos recuperaría un mínimo de respeto de mi parte. Prometió contarle a la esposa de su amante y confesarlo todo en recursos humanos. Le reiteré que no le creía. En un punto de la conversación, juró que nunca estaría con nadie más y que no se rendiría hasta que lograra que volviera con ella, incluso si le tomaba el resto de su vida. No le creí, pero decidí no decir nada. A estas alturas, cualquier cosa que respondiera parecía redundante. Incluso ofreció un matrimonio abierto unilateral, acceso total a todas sus comunicaciones, estar disponible para mí las 24 horas del día. Le respondí que no estaba interesado. Le dije que ya había hablado con Mónica y que estaba esperando porque no quería engañar. No buscaba una relación abierta, eso solo lastimaría más a todos. Tampoco quería convertirme en su carcelero, espiándola y desconfiando constantemente. Esa no es una base para una relación sana. Además, la intimidad sin una conexión emocional profunda no tiene ningún valor para mí. Si necesito algo físico sin significado, puedo manejarlo solo. No necesito una pareja para eso. Después de 5 horas de conversación, estábamos agotados. Mi exesposa había estado llorando casi todo el tiempo, alternando entre sollozos horrorizados y súplicas. Le dije claramente que el amor que sentía por ella había muerto. Que ya no reconocía a la persona en la que se había convertido. Le expliqué que nuestra familia había muerto por su culpa y que yo seguiría adelante con el divorcio. También le dejé claro que no había forma de deshacer lo que hizo. La única manera de evitar este resultado habría sido no iniciar su aventura hace 7 meses. Le sugerí que evitáramos el contacto por un tiempo, para tomar distancia y ganar perspectiva. También le dije que ya había presentado la demanda y que no había vuelta atrás. Podíamos trabajar en terapia familiar para ser buenos copadres, pero fuera de eso, no quería volver a verla. Fue doloroso decirle todo esto. Ella lloraba desesperadamente, repitiendo no, no, por favor no una y otra vez. Cuando me levanté para irme, de repente empezó a sangrar por la nariz, de forma masiva, casi explosiva. Trató de alcanzarme, pero se desmayó. La atrapé antes de que cayera al suelo y la llevé, junto con su hermana, a urgencias. Me quedé allí hasta asegurarme de que estaría bien. Anoche y hoy, mi exesposa ha estado contando a todo el mundo lo que hizo. Esta mañana, la esposa de su amante me llamó para confirmarme si lo que mi ex le había dicho era cierto. Le envié copias de algunas de las pruebas que tenía. Hace unas horas me enteré de que echó a su marido de casa. Ella quiere reunirse conmigo para ver más pruebas. Me dijo que llevaba mucho tiempo sospechando, pero nunca había tenido nada concreto. Sugerí que nos sentáramos a cenar mañana, aunque no estoy seguro de si será buena idea. También me pidió que habláramos por teléfono esta noche, pero honestamente, no sé si puedo manejarlo ahora mismo. Le dije que tal vez más tarde.
Admito que me siento como una mierda. No he podido dormir desde que empezó todo esto. Me cuesta mucho mantenerme firme en mi decisión. Sé que debo permanecer fuerte, pero es tan difícil. No puedo evitar sentirme culpable. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento que soy responsable de no intentar arreglar algo que no tiene arreglo? Quizás sea solo mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez estoy buscando alguna forma de engañarme a mí mismo, pero en el fondo sé que esto no va a funcionar a largo plazo. Algunos de los amigos y familiares de mi ex me han estado llamando. Me insultan, me dicen que debería darle una segunda oportunidad. Pero en mi cabeza solo pienso, ¿para qué prolongar el dolor? Es mejor terminar con esto ahora para que ambos podamos empezar a sanar y construir nuevas vidas. Y eso es todo. No hay nada espectacular en esta historia. No hay venganza, ni resolución, ni paz. No hay un final feliz. Solo más dolor para todos los involucrados. Mi mente está en un lugar muy oscuro en este momento. Actualización 2. Publicación de la esposa. No sé por dónde empezar. He destruido a mi familia. Mi esposo me va a dejar, y mis hijos ni siquiera quieren estar en la misma habitación conmigo. Mi hermana me sugirió que publicara aquí, tal vez para recibir algún consejo. Me está costando mucho esfuerzo escribir esto. He estado llorando durante semanas y, en el proceso, me di cuenta de que me estaba mintiendo a mí misma. Intentaba justificar mis acciones y hacerme parecer mejor de lo que realmente soy en esta historia. ¿Pero qué esperanza hay si ni siquiera puedo ser honesta conmigo misma? Estoy completamente sola y en un estado terrible, así que perdón si esto resulta confuso o un montón de tonterías. Tengo 38 años, mi esposo tiene 39, y tenemos 4 hijos juntos. Hemos estado casados durante 18 años, desde que tenía 20, pero hemos estado juntos desde la adolescencia. Nuestra vida juntos siempre fue buena, maravillosa incluso, hasta que lo arruiné. Tuve una aventura, y en su momento, me hizo sentir increíble. Me parecía que era lo que me faltaba. Pero ahora, mirando hacia atrás, sé que todo fue una ilusión, una fantasía. Estoy tan avergonzada que ni siquiera encuentro las palabras para describirlo. No puedo mirarme al espejo. Todos me odian, incluso mi propia hermana, que es la única persona que me ha acogido en su casa. Y, por cierto, ella también fue infiel. Su prometido la dejó por eso, pero aún así, no deja de gritarme y recordarme lo horrible que fui. Mi hermana sabía de mi aventura desde el principio. Me advirtió que iba directo al desastre, que tenía que parar inmediatamente y confesar lo que había hecho. Pero fui demasiado egoísta, demasiado estúpida para escuchar. Me convencí de que todo estaba bien, que no necesitaba detenerme. Ella, por su parte, se alejó completamente de mí hasta que todo se desmoronó y tuvo que venir a recogerme. Mi esposo ya ha iniciado los trámites del divorcio. Ni siquiera quiere hablar conmigo. Los últimos 3 días dijo que vendría para hablar, pero no apareció. Y no puedo culparlo. Lo lastimé tanto. Lo destruí a él, a mi familia, a mis hijos, y a mí misma en el proceso. Desearía tanto poder eliminar su dolor, pero sé que no puedo. A veces pienso que simplemente debería desaparecer. Lo único que hago ahora es quedarme en la cama, mirando al techo y odiándome. Siempre que hay silencio, siento como si mi corazón quisiera escapar de mi pecho. Tengo ataques de pánico donde apenas puedo respirar, y apenas he comido en semanas. Cada vez que logro dormir, tengo pesadillas. En ellas, veo a mi esposo mirándome, pero sus ojos están vacíos, llenos de dolor y sin amor. Mi terapeuta cree que esto comenzó hace unos 3 años, cuando mi mejor amiga de la escuela murió repentinamente de cáncer. Nunca se casó, pero era socia en un bufete de abogados y llevaba un estilo de vida que siempre había admirado: viajes, lujos, una vida emocionante. Su muerte me afectó profundamente y, sin darme cuenta, comencé a reexaminar mi propia vida. Aunque tenía una vida maravillosa, un esposo amoroso, hijos felices y saludables, un buen trabajo, una economía estable, una vida sexual estupenda, lindos pasatiempos, amigos, vacaciones en familia, comencé a sentir que algo faltaba. Me convencí de que había desperdiciado mi juventud.
De alguna manera, logré culpar a mi esposo de eso, a pesar de que sabía, en el fondo, que era absurdo. No hablé con él sobre cómo me sentía. Lo mantuve dentro, acumulándolo. Y poco a poco, me distancié de él. Me llené de resentimiento hacia alguien que no había hecho nada malo. Cuando mi hermana menor se comprometió, comencé a sentir celos de ella. Ella siempre había sido la fiestera de la familia, mientras que yo había tomado el camino seguro y estable. Pero luego, ella traicionó a su prometido, y él la dejó. Ahora veo que la entendí más de lo que quería admitir. No sé cómo ni cuándo, pero me obsesioné con la idea de la infidelidad. Empecé a tener fantasías al respecto, y luego, hace unos 7 meses, respondí al coqueteo de un compañero de trabajo más joven y casado. Al principio, fue una relación emocional. Él sabía exactamente qué decirme, y yo adoraba la atención. Me sentí viva, deseada. Los primeros 2 meses fueron un torbellino de emociones y adrenalina. Durante ese tiempo, traté mal a mi esposo y descuidé a mi familia. Lo ignoré, le negué intimidad, y lo culpé por mi propia culpa. Ahora, mirando hacia atrás, veo claramente cuánto lo lastimé. Su dolor era evidente, pero yo lo ignoré. El coqueteo se convirtió en algo físico después de 2 meses. Pero, para ser honesta, el sexo era mediocre, incluso decepcionante. Mi amante era un hombre egoísta, pero en ese momento no quería admitirlo. Seguía adelante, esperando recuperar esa chispa inicial, pero cuanto más tiempo pasaba con mi amante, menos sentía esa emoción. Nunca tuvimos una conexión emocional real o profunda. Solo era una ilusión. Aún así, me convencí de que lo amaba. Al mismo tiempo, empecé a sentir una culpa aplastante por lo que estaba haciendo. Pero en lugar de enfrentarla, me desquité con mi esposo. De alguna manera, logré culparlo por mi infelicidad. Lo traté de manera horrible, y luego, sintiéndome culpable por ello, lo culpé aún más, creando un ciclo tóxico que solo empeoraba. Unos 2 meses después de que la relación física comenzara, noté un cambio drástico en mi esposo. Dejó de intentar iniciar la intimidad, dejó de hacer las pequeñas cosas que solían alegrarme el día. Solía escribirme notas de amor, prepararme mis comidas favoritas y buscar maneras de hacerme reír. Todo eso desapareció. Incluso dejó de besarme y abrazarme como solía hacerlo, emitiendo ese pequeño sonido alegre que solía acompañar sus gestos de cariño. En lugar de eso, comenzó a distanciarse. Ya no me incluía en su vida. Si preparaba la cena, solo hacía comida para él y los niños. Cuando intenté confrontarlo por esto, simplemente se levantó y salió de la casa sin decir una palabra. En el fondo, sabía lo que estaba pasando. Sabía que él se había desconectado completamente de nuestra relación, pero estaba en negación. No quería aceptarlo. Mi romance con mi amante comenzó a desmoronarse poco después de eso, pero continuó durante casi un mes más antes de que finalmente terminara la relación. Curiosamente, no sentí ninguna necesidad de volver a hablar con él. Me centré en ir a terapia individual, pero incluso entonces me negué a confesarle la verdad a mi esposo. Intenté desesperadamente reconectarme con él. Me convencí de que, si actuaba como la esposa perfecta, él volvería a mí. Me vestía de la manera que sabía que le gustaba, limpiaba la casa a la perfección, cocinaba sus comidas favoritas, hacía todo lo que se me ocurría. Pero nada funcionaba. Incluso cuando intentaba tocarle la mano, él se alejaba. Mi esposo apenas me miraba. Pasaba mucho tiempo fuera de casa y, cuando intentaba hablar con él, a menudo ni siquiera respondía. Si lo hacía, sus respuestas eran cortas, como no me importa, y luego se iba. En el fondo, sabía que lo había perdido. Cada vez que me miraba, ya no veía amor en sus ojos. Antes, podía sentir su amor solo por la forma en que me miraba, ahora, todo lo que veía era indiferencia. Pero aún así, me aferré a la idea de que todo iba a estar bien. Me negué a llorar, a enfrentar la realidad. Hace unas semanas, llegué a casa y lo encontré en la cocina, sonriendo por primera vez en meses. Me senté con él, y lo que me dijo cambió todo. Descubrí que sabía sobre mi aventura casi desde el principio. Al final de su discurso, me dijo que debíamos divorciarnos,
pero lo hizo de una manera tan tranquila, como si asumiera que yo también estaría de acuerdo. La realidad de mis acciones me golpeó como nunca antes. No podía respirar, no podía pensar claramente. Mi esposa me Todo fue estaba infiel durante borroso. meses, y le No pedí sé el cuánto divorcio tiempo me pensando quedé que eso sentada era ahí, lo que quería. balbuceando, hasta que mi Pero ahora hermana llora vino a y quiere buscarme y reparar me llevó nuestro a casa. matrimonio. Días después, Originalmente mi publiqué en esposo otro volvió lugar, para hablar pero me conmigo. recomendaron compartirlo Había aquí. estado investigando sobre Hace cómo 7 arreglar meses un descubrí que matrimonio mi roto por esposa me una estaba infidelidad. engañando. Preparé Pasé una por todo confesión el proceso escrita y una emocional, cronología la detallada angustia, para la él, e negación, incluso le el ofrecí un dolor, acuerdo incluso llegué a postnupcial intentar completamente a salvar su la favor. relación, aunque ya Le estaba ofrecí rota. todo, acceso a todas Estuve mis muy deprimido comunicaciones, durante mucho cualquier tiempo. cosa que necesitara, Lo en curioso es cualquier que nunca momento. la confronté. Pero él no quiso leer la Simplemente no sabía cronología. para qué hacerlo. Solo la tomó Por y la dentro entregó estaba a su hecho un abogado. desastre. Le confesé ¿Ella debió todo, y darse por un cuenta? momento, vi el Es dolor cruzar posible. nuevamente su Pero si rostro. lo hizo, Ese claramente mismo no le dolor que había importó. ignorado tantas Hace veces unos durante mi 3 aventura. meses, algo cambió. Pero esta vez fue Me di cuenta insoportable de para que ya mí. no quería seguir así. Intenté justificarme, Estaba pero harto cada de ella, palabra que del decía parecía matrimonio, de empeorar la todo. situación. Fue como si algo dentro Finalmente, de mí se él habló apagó. con calma y claridad, Empecé a planear el explicándome cuánto divorcio y a daño le preparar había mi hecho. vida para después de Me ella. dijo que el amor que Desde alguna vez sintió entonces, por mí la había evité muerto. tanto como pude. Me dijo que mis decisiones Intentaba lo no habían estar en cambiado casa para cuando siempre ella y que estaba quería ahí, seguir y cuando adelante era con su vida. inevitable cruzarnos, Me confesó que apenas le había hablaba. conocido a otra mujer y Si que me quería salir preguntaba con algo, ella, pero no respondía con quería engañarme como monosílabos, yo lo sí, había hecho. no, tal vez, Por o eso, no lo sé. quería terminar el divorcio lo antes Básicamente, posible. dejé de interactuar con No ella. puedo entender cómo logré Incluso dejé arruinar las tanto mi facturas vida. del abogado de divorcio a la Destruye a mi vista. familia. Si no había Mis hijos notado mi ahora desapego tendrán que crecer emocional, en un hogar seguro dividido, entendió lo que y estaba todo porque planeando busqué cuando vio emociones esos baratas. documentos. Después Hasta de esa nuestros hijos conversación, notaron me algo. desmayé y Me desperté en el preguntaron si hospital. pasaba algo entre Mi mamá y hermana yo. estaba ahí, pero mi Así que esposo tuve no. esa difícil Eso conversación me con devastó ellos. aún Les más. expliqué que los dos los Cuando amamos recuperé la mucho, conciencia, pero que a veces llamé los a todo el adultos ya mundo no para pueden estar confesar lo que juntos. había hecho. Les dije que Hablé con no la era esposa culpa de mi de ellos, amante, y con que nuestros seguiríamos amigos, siendo sus con mi padres, jefe. sin importar lo que Incluso pasara. renuncié a mi Mi trabajo. esposa estaba en la habitación Ahora, cuando hablé todos con me los odian niños. y no puedo No dijo culparlos. nada, Me lo ni una merezco. palabra. He Lo destruido a tomé mi como su familia, he consentimiento traumatizado a silencioso. mis hijos y he Hace unos perdido al días, amor de mi todo vida. tomó un giro Todo inesperado. por una ilusión Me pasajera. encontré con una vieja No sé conocida de cómo la seguir escuela. adelante. Llamémosla ¿Hay algo que Mónica. pueda hacer para arreglar al Había una menos una química parte de este increíble entre desastre? nosotros en aquel ¿Es entonces, pero posible? nunca pasó nada Estoy porque éramos completamente jóvenes, perdida. tímidos y un poco idiotas. Sus padres se mudaron antes de que pudiera armarme de valor para hacer algo al respecto, y nunca más supe de ella, hasta ahora. El encuentro fue casual, pero en cuanto la vi, fue como si el tiempo no hubiera pasado. La tensión entre nosotros era incluso más fuerte que antes. La conversación fluyó como si nos hubiéramos visto ayer. Al final, ella me invitó a salir. Le conté todo sobre mi situación. Le dije que estaba casado, pero que ya había tomado la decisión de divorciarme. Le aseguré que no quería empezar algo hasta estar oficialmente separado. Mónica la entendió perfectamente. Me dio su número y me dijo que la llamara cuando estuviera listo, sin presiones. Saber que ella aún estaba interesada en mí, después de tantos años, me llenó de emoción. Esa misma noche, volví a casa decidido a ponerle fin a todo de una vez. Estaba increíblemente feliz, tanto que hasta sonreía como un loco mientras esperaba a que mi esposa llegara. Cuando lo hizo, le pedí que se sentara. Le dije que necesitábamos hablar. Sin rodeos, le dije que sabía que me había estado engañando. Que supuse que ella también lo sabía, porque hacía meses que yo me había desvinculado de nuestra relación y no parecía importarle. Le expliqué que quería seguir adelante con mi vida y que había conocido a alguien que me hacía sentir feliz. Cerré diciendo, teniendo todo en cuenta, creo que es hora de divorciarnos, ¿no te parece? No estaba preparado para su reacción. Empezó a llorar, pero no un llanto normal. Era un sollozo desgarrador, desesperado, que me heló la sangre. Entre lágrimas, balbuceaba excusas, pedía segundas oportunidades, decía que la aventura no significaba nada y que podíamos salvar el matrimonio con terapia. Me quedé en shock. En el fondo, pensé que estaría aliviada, incluso feliz. Le dije que no tenía por qué sentirse culpable, que podía irse con ese hombre si realmente lo amaba. ¿Por qué, si no, arriesgaría todo lo que teníamos? ¿Acaso pensaba que su infidelidad no tendría consecuencias?
Me costaba creer que pudiera ser tan ingenua o tan egoísta. Le dije que, si realmente pensaba que había algo que arreglar en nuestro matrimonio o en nuestra familia, el momento para hacerlo habría sido hace 7 meses, antes de que decidiera tener esa aventura. Ahora ya no hay nada que salvar. Es demasiado tarde. Lo que teníamos está roto, y no hay manera de repararlo. Honestamente, nunca pensé que tuviéramos problemas graves en nuestro matrimonio. Ella nunca me habló sobre lo que sentía o sobre lo que creía que estaba mal. Yo no soy adivino. Si había algo que necesitaba ser resuelto, no tenía forma de saberlo ni mucho menos de solucionarlo. Por otro lado, al involucrarse con este hombre, claramente pensó que algo andaba mal en nuestra relación. Algo tan malo que, en lugar de intentar resolverlo conmigo, decidió ignorarlo y seguir adelante con alguien más. Algo tan grave que estaba dispuesta a aceptar que nuestros hijos crecieran en un ambiente roto por el resto de sus vidas. Porque, si no era así, ¿por qué lo hizo? Se lo expliqué todo con calma. Le dije que no hay forma de deshacer el daño que me causó. No hay manera de borrar los últimos 7 meses en los que estuvo con ese hombre, ni el dolor y el sufrimiento que me provocó. Todo eso me llevó al punto en el que estoy ahora, básicamente indiferente hacia ella. O, para ser completamente honesto, tal vez incluso la odio, aunque lo oculte para poder mantener una relación civilizada como copadres en el futuro. Le dije que, claramente, ella no se preocupaba por mí. Ninguna persona que realmente se preocupe por alguien no lastima de esta manera. Nadie traiciona a alguien que dice amar. Sus palabras ahora, diciendo que me ama, no tienen ningún sentido. Sus acciones hablan por sí solas y demuestran lo contrario. En ese momento, se volvió completamente incoherente. Comenzó a llorar y a balbucear cosas que no entendí. Todo lo que decía era un desastre emocional. Finalmente, decidí que no podía lidiar con eso solo, así que llamé a su hermana. Le expliqué lo que estaba pasando y le pedí que viniera a buscarla. Cuando su hermana llegó, le di un resumen rápido de la situación y ella se llevó a mi esposa. Sinceramente, sentí un enorme alivio cuando se fueron. Fue como si pudiera respirar por primera vez en 7 meses. Por fin, un poco de paz. Ahora, aquí estoy, tratando de procesar todo esto. Y sigo sin entender. Ella tuvo que haber sabido que esto iba a pasar. ¿Cómo no se dio cuenta de que sus decisiones solo podían llevarnos a este punto? No es posible que pensara que todo seguiría igual después de lo que hizo. Es hermosa, es inteligente. Hasta donde yo sabía, nuestro matrimonio era bueno antes de que empezara con esa aventura. Pero ahora finge que me ama, que quiere que sigamos casados, que sigamos siendo una familia. ¿Por qué? ¿Cuál podría ser su motivación para todo este drama? ¿Es alguna estrategia? ¿Tiene miedo de algo? Sé que tengo pruebas más que suficientes de su infidelidad, y en el país donde vivimos eso significa que no tiene derecho a pensión alimenticia ni a ningún beneficio económico en el divorcio. ¿Será eso lo que le preocupa? ¿O teme que pueda contarle todo al esposo del hombre con quien me engañó? Él también está casado, así que quizá ella teme que esto se vuelva un escándalo. No lo sé. Todo esto es muy confuso. Pensé que escribirlo me ayudaría a encontrarle sentido, pero estoy igual de perdido que al principio. Actualización 1. Primero, gracias a todos por sus comentarios. Ha sido una experiencia abrumadora en muchos sentidos. No he tenido tiempo de responder a todos los mensajes, pero he leído cada uno de ellos. Publiqué mi historia 3 días después de mi conversación con mi ex, y para ese entonces, apenas había dormido. De hecho, me quedé dormido leyendo mensajes en mi computadora. Cuando desperté al día siguiente, tenía un patrón interesante del teclado marcado en mi cara, pero también una mente mucho más clara. Decidí que necesitaba organizar mis pensamientos, así que hice varias listas. A favor y en contra, prioridades, preguntas que quería resolver. Coloqué varios papeles en la pared, cada uno con un título diferente: nuestros hijos, cómo abordar el divorcio, preguntas para mi ex, mi matrimonio, Mónica, entre otros. El documento final que creé es demasiado largo para escribirlo aquí,
pero compartiré algunos de los puntos más importantes. Mi meta era identificar los principios básicos que quería seguir y centrarme en lo que realmente importa. Ellos son lo más importante para mí. Decidí redoblar mis esfuerzos para apoyarlos emocionalmente y ayudarlos a superar esta situación. Planeo ofrecerles más sesiones de asesoramiento individual y familiar, además de organizar viajes, pasar más tiempo juntos y crear nuevos acuerdos positivos. También voy a involucrar al resto de la familia para que los rodeemos de amor y apoyo. Hablaré con sus maestros, entrenadores y cualquier persona en su círculo para asegurarme de que tengan un sistema de apoyo sólido, inmediato y constante. Quiero que sepan que no están solos y que siempre estaré ahí para ellos. Además, me hice una prueba de ETS. También reservé una prueba de ADN para confirmar que los niños son míos. Solo pensar en la posibilidad de que no lo sean me incomoda profundamente, pero necesito asegurarme por su bienestar. Si no son míos, puede haber información médica o incluso la necesidad de contactar al verdadero padre en el futuro. Espero que lo sean, pero hasta entonces, no podré dejar de sentirme ansioso. Cuando hablé con sus terapeutas, decidimos que sería mejor explicarles la situación juntos, de manera clara y cuidadosa. Les respondimos todas las preguntas que tenían y les aseguré, una y otra vez, que podían venir a mí por cualquier motivo. Soy su padre, los amo más que a nada, y siempre estaré ahí para ellos, sin importar lo que pase. Después de reflexionar mucho, llegué a la conclusión de que nunca podré confiar en mi esposa otra vez. Sin confianza, simplemente no es posible tener una relación. También me di cuenta de que ya no la amo. No amo a la persona en la que se ha convertido. Lo que sentía por ella solía ser una parte enorme de mi vida, pero ella destruyó eso con su aventura. Cambió completamente la forma en que la veo. Tal vez, en algún universo alternativo, podía aprender a amarla de nuevo, pero para que eso ocurriera tendría que quererlo. Y la verdad es que no quiero. Es mejor terminar con esto y seguir adelante con nuestras vidas. Ya no quiero este matrimonio. Ya no quiero nuestra relación. Ya no la quiero. La parte de mí que alguna vez se llenaba de alegría y felicidad al pensar en ella, ahora solo siente temor y dolor. Pensar en ella o en asociarme con ella en cualquier nivel me provoca un gran malestar. El divorcio es inevitable, y quiero que ocurra lo antes posible. También reflexioné mucho sobre Mónica y nuestra posible relación. Recibí varios comentarios que me hicieron dudar. ¿Es realmente una buena idea empezar algo nuevo ahora? ¿Es justo involucrarla en mi caos? Le hablé abiertamente sobre estas preocupaciones. Ella no estuvo de acuerdo con que debiéramos mantenernos al margen. Me dijo que la vida es complicada y que, en lugar de esperar a que todo sea perfecto, podemos enfrentarlo juntos mientras estamos saliendo. Durante nuestras conversaciones, me contó por qué nunca se casó. Resulta que estaba comprometida, pero su prometido falleció en un accidente laboral hace casi 5 años. Esa pérdida la devastó, y aunque tuvo algunas citas después, no pudo conectar con nadie, hasta ahora. Desde su perspectiva, la vida es corta y hay que tomar riesgos cuando surge una verdadera oportunidad. Su forma de pensar me hizo verla bajo una nueva luz. Es increíblemente fuerte, y estoy agradecido de tenerla cerca, incluso si todo está siendo un desastre en este momento. Le expliqué a Mónica que no quería empezar nada hasta que mi divorcio fuera oficial. Le dije que no se trataba solo de principios, sino también de cómo podría percibirse nuestra relación. Si de repente apareciéramos juntos, muchos podrían señalarla como la rompehogares. Ella estuvo completamente de acuerdo y me dijo: esperaremos un poco después de que todo sea oficial antes de hacer algo. Su comprensión solo hizo que me sintiera más atraído por ella. Sin embargo, decidí que no la contactaría de nuevo hasta que la separación legal estuviera terminada. Acordamos que yo pondría mis asuntos en orden y, cuando estuviera listo, la llamaría para decidir juntos qué hacer. Antes de reunirme con mi esposa para hablar sobre el divorcio, escribí una lista de principios que quería seguir. Decidí que, durante la conversación, intentaría ser el hombre que solía ser antes de todo esto, alguien calmado, justo y centrado en lo que realmente importa. Mi objetivo era mantener la compostura, no ser cruel y recordar que, por encima de todo,
El propósito de esta conversación era seguir adelante con nuestras vidas y poder ser los mejores padres posibles para nuestros hijos. También preparé una lista de preguntas para entender por qué decidió tener esta aventura y cómo planeaba continuar después de todo lo ocurrido. Quería obtener respuestas claras, pero sin darle falsas esperanzas de reconciliación. No tenía intención de manipularla para obtener algún beneficio en el divorcio. Ya había decidido dividir los bienes de manera justa, proponer una custodia compartida al 50 y 50 y actuar de manera íntegra. Aunque su traición fue devastadora, no quería usarla como un modelo de lo que no debía hacer. Quiero ser alguien de quien mis hijos puedan estar orgullosos. La odio por lo que hizo. Por lo que nos hizo a nosotros y a nuestros hijos. Pero aún atesoro los recuerdos de los buenos momentos que pasamos juntos, y amo a los niños que creamos y criamos juntos. Sé que, en algún momento, tendré que perdonarla para poder seguir adelante. Hasta el momento en que me engañó, creía que nuestro matrimonio era sólido. Nos amábamos, pasábamos tiempo de calidad juntos y casi nunca discutíamos. Me sentía completamente abierto con ella, y pensaba que ella también lo era conmigo. Pero ahora, mirando atrás, sus acciones demuestran que no era así. El sábado, fui a verla. Su hermana me había advertido que no estaba bien, y no se equivocaba. Mi exesposa lucía destrozada, ojos rojos e hinchados, el rostro apagado, el cabello desordenado. Parecía haber implosionado en sí misma. Era evidente que no había dormido ni comido mucho durante esa semana. Nos sentamos, y ella temblaba incontrolablemente. Yo, sorprendentemente, me sentía tranquilo. Podía ver su dolor, pero no lo percibía como lo haría un esposo amoroso. Era más como un espectador viendo una película. No sé cómo explicarlo, pero esa sensación me confirmó que probablemente ya no la amaba. Ella intentó hablar varias veces, pero rompía a llorar cada vez. Y no era un llanto fingido, era auténtico. La he visto llorar antes, pero nunca así. Nadie puede fingir llorar sin parar durante una semana, con sollozos tan desgarradores que parecían torturarle el alma. Cuando finalmente pudo hablar, las palabras salieron a borbotones, como si se rompiera una represa. Se disculpaba constantemente, y para mi sorpresa, no intentó excusarse ni culparme. Su hermana también lloraba mientras la regañaba por sus decisiones. Al parecer, su hermana ya había pasado por algo similar. Perdió a su prometido hace un año debido a una infidelidad, algo que yo no sabía. Según mi exesposa, esa situación la llevó a reflexionar sobre su propia vida y, de alguna manera, eso desencadenó su crisis de mediana edad. Comenzó a pensar mucho en la infidelidad, hasta que finalmente se enamoró de su amante. Dice que nunca planeó lastimarme y que pensó que yo nunca lo descubriría. En su mente, se convenció de que esta aventura sería temporal y que todos volveríamos a nuestra vida normal. Me confesó que rompió con su amante hace aproximadamente un mes y medio, pero nunca me lo dijo porque esperaba que pudiéramos volver a estar juntos. Me dio su teléfono para que lo revisara. Aunque había bloqueado al hombre, los mensajes aún estaban ahí, y todo indicaba que había terminado la relación. Ella creía que, con el tiempo, podríamos superar esto y reconstruir nuestro matrimonio.